Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales. En esta oportunidad nos acompaña la ministra María José Saldívar, secretaria de Estado de la Cartera de Trabajo y Previsión Social. Ministra, muchas gracias por recibir este llamado de TVU, canal de la Universidad de Concepción. Hola Francisco, no, un millón de gracias a ustedes, porque la verdad es que uno normalmente da muchas entrevistas aquí en Santiago, a medios que son nacionales, y es súper importante poder conversar con la gente en las regiones de los temas que a ustedes les interesan y que tienen miradas que son diferentes y que no necesariamente son las mismas que tenemos en otras partes. Así que un millón de gracias de verdad. Gracias a usted nuevamente. Bueno, vamos a hablar de varios temas y en honor al tiempo empecemos de inmediato. A ver, con lo más próximo, este evento tan importante para nuestra democracia como lo es el plebiscito del 25 de octubre. Y nunca está de más recordar el derecho que tienen los trabajadores a ir a votar, los vocales de mesa. Sabemos que acá estamos en medio de una crisis sanitaria que cambió todos los protocolos, cambió todo el ordenamiento, las jornadas laborales, pero sin embargo hay trabajos que siguen funcionando porque son claves. ¿Hay derechos para los trabajadores para ese día, ministra? ¿Es importante recordar aquello? Ay, por supuesto, y aquí la idea es que la mayor cantidad de todos los chilenos que tenemos derecho a voto vayamos a votar, porque es la única forma en la cual realmente podemos construir y mantener sólida nuestra democracia, en el que no importa, no puede ser que alguien se reste de estar dentro de este proceso, no da lo mismo si voto o no voto, eso es lo primero que tenemos que tener todos claros. Y es por eso que las elecciones se hacen un día domingo, ¿no es cierto? Que es un día que supuestamente la mayoría de nosotros tenemos mayor posibilidad de concurrir a votar, porque la mayoría de los trabajos son entre los días lunes y sábado, ¿no es cierto? Pero tal como señala Francisco, hay muchas personas que sí trabajan los días domingos. Y entonces aquí no nos encontramos frente a un día o un feriado irrenunciable, sino que nos encontramos frente a un día muy especial en la que todos los trabajadores tienen derecho a ir a votar y tienen derecho entonces a tener al menos 2 horas para poder cumplir con este deber cívico. Pero, tal como señala Francisco, esta es una elección absolutamente distinta en la cual tenemos que tomar una serie de medidas que son sanitarias y que eso va a hacer que lo más probable es que los tiempos de votación sean más largos que los que son normalmente, porque entre persona y persona vamos a tener que desinfectar los lugares, vamos a tener que guardar cierta distancia, no van a poder pedirle el carnet de identidad a 3 personas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como normalmente estamos acostumbrados, ir firmando el libro mientras el otro está al lado, y eso entonces va a ralentizar el proceso. Y aquí entonces que hay un llamado bien especial a los empleadores que tengan trabajadores que trabajen los días domingo y que les toque trabajar este domingo. Estas 2 horas hay que verlas con flexibilidad, ¿no es cierto? Si hay una persona que se atrasa un poco porque el transporte no estuvo igualmente expedito o porque tuvo que demorarse más tiempo en hacer una fila, hay que tomar todas esas medidas en consideración, porque lo que no puede pasar es que alguien deje de votar porque tiene que trabajar o porque tiene que cuidar a un adulto mayor o porque no pudo ir al lugar de votación. Todos construimos el país y todos tenemos que estar votando ese día. Así es, ministra, esta región, y al igual que todo el país prácticamente, ha recibido los efectos de esta pandemia en el empleo, en la economía, y sabemos que el gobierno ha implementado una serie de medidas tendientes a recuperar el empleo. Una de ellas es este subsidio al empleo que tiene ciertas modalidades, ¿cierto? La contratación, ¿cómo está funcionando esto? ¿Qué detalles se pueden entregar? ¿Y qué papel juegan acá las regiones? Bueno, a ver, es súper relevante lo que tú me preguntas, porque esta crisis sanitaria tuvo efectos no solamente en la salud de las personas, ¿no es cierto?, sino que también tuvo efectos muy profundos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque producto de que la única cura o el único elemento que teníamos para poder contener el virus era el distanciamiento social, eso llevó a que se tuviesen que decretar cuarentenas que impidieron que las funciones se desarrollaran de la misma manera. Y de esa forma, entonces, toda la actividad económica se vio de alguna manera congelada durante un número importante de meses, y esto llevó a que se destruyeran una importante cantidad de puestos de trabajo y muchos otros fueran suspendidos en su relación laboral. Entonces, hemos diseñado una serie de políticas públicas para poder reactivar la
economía y reactivar el mundo del trabajo. Y una de esas tantas medidas es la de estos subsidios, que son básicamente dos tipos de subsidios. Un subsidio para fomentar todas aquellas actividades que fueron suspendidas por la pandemia y que los trabajadores entonces no estaban concurriendo y que los empleadores no les estaban pagando sueldo, para que puedan reincorporarse a sus lugares de trabajo. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy suspendido durante 6, 7 meses, ese empleador dejó de recibir ingresos. Pongamos el ejemplo de un café, un restaurante, que no tuvo clientes durante 6 meses, no tuvo ingresos, y por lo tanto es muy difícil poder pedirle a sus trabajadores que vuelvan y poder pagarles esos sueldos. Entonces, esta primera línea del subsidio es para fomentar que todos aquellos trabajadores que estuvieron suspendidos puedan reincorporarse. Y este subsidio consiste en una cantidad fija de dinero que se le da al empleador, estamos hablando de 160.000 pesos, por cada trabajador que estando suspendido vuelve a reactivarse. Y de esa manera entonces ayudamos al pago de ese sueldo y de esa forma activamos esa línea de la economía. Pero por otra parte tenemos muchos trabajadores que perdieron su fuente laboral y que necesitamos que haya nuevos puestos de trabajo. La meta que el presidente nos puso fue muy ambiciosa, habló de 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Y para poder cumplir con este 1 millón de nuevos puestos de trabajo, este subsidio es un subsidio que se le va a entregar a cada empleador que contrate un nuevo trabajador. Nosotros les sacamos una foto a todas las empresas del país en el mes de julio, el mes que fue el más duro de la crisis. Y si esa persona o ese empleador tenía 20 trabajadores, se le va a dar un subsidio por el número 21, el trabajador número 21 que contrate. Y así sucesivamente, el 22, el 23, el 24, ojalá que sean la mayor cantidad posible. Y por cada nuevo trabajador que contrate, el Estado le va a pagar a ese empleador, si a quien contrata su nombre, hasta 250.000 pesos, y si quien contratas a una mujer, a un joven entre 18 y 24 años de edad, o una persona con algún tipo de discapacidad certificada, hasta 270.000 pesos. De esta forma queremos reactivar la economía. Ahora, ¿cuáles son los temas que son súper relevantes y que hay que tener presente? No hay cupos. Yo puedo acceder al subsidio respecto de cada uno de mis trabajadores que traiga de vuelta o que contrate por sobre el número de trabajadores que tenía en el mes de julio. Y por lo tanto, todos los empleadores de la región de Biobío que quieran reincorporar a sus trabajadores que estaban suspendidos o que quieran contratar nuevos trabajadores, las faenas agrícolas ahora van a tener que contratar mucha gente, bueno, lo van a poder hacer con un apoyo por parte del Estado y de esta manera vamos a permitir que muchas familias que lo están pasando muy mal puedan tener al menos un ingreso estable a través de estos subsidios. Uno de los sectores más golpeados con la pandemia ha sido el sector gastronómico, turístico, ¿cierto? Que acá tiene una importante participación en la economía regional. El gobierno ha dicho que el plan paso a paso no es algo que no se pueda ir cambiando, innovando, sino que se van agregando nuevas libertades, ¿cierto? Se va innovando en cada una de las etapas. Y acá, esto de que algunos locales, restaurantes pudieran abrir en las terrazas, fíjese que duró 2 días apenas en la comuna de San Pedro de la Paz y de inmediato le llegó a San Pedro la cuarentena total. Es por eso que algunos microempresarios y empresarios del sector están pidiendo poder abrir terrazas en fase 2, no en fase 3. ¿El gobierno estudia ese tipo de peticiones o por ahora, como está el plan paso a paso, es lo ideal porque todavía la pandemia está en plena marcha? A ver, yo creo que aquí nosotros todos hemos ido aprendiendo sobre cómo manejar este virus sobre la marcha, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho es tomar toda la información disponible, información que ha ido cambiando y que ciertos estudios que demostraban determinadas cosas hoy en día dicen que a lo mejor se podría hacer de otra manera, de manera más eficiente, y por lo tanto lo que nosotros hemos ido haciendo es tomar toda la información que tenemos disponible y irla poniendo al servicio de las personas. Y es por eso entonces que también es tan importante entender que todos los protocolos están en permanente revisión y en permanente perfeccionamiento, porque lo que nosotros tenemos que hacer es ir ganándole al virus, tenemos que ir avanzando, pero tenemos que hacerlo de tal manera en la cual, si es que nos damos cuenta en algún minuto que alguna de las medidas no fue la más acertada,
podamos corregir rápidamente para evitar tener consecuencias como la que hemos visto en otros países en los cuales los rebrotes han sido muy profundos. Si hay algo que nosotros no nos podemos permitir es un rebrote. Nosotros tenemos que trabajar y hacer todo lo posible por tratar de seguir conteniendo la enfermedad. Y si vemos signos de que esto se va disparando en algunos puntos, ir conteniéndolo inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las medidas que se han diseñado, que el plan paso a paso, que se planteó en un determinado momento con 5 etapas, en las cuales en cada etapa estaba claramente establecido lo que se podía hacer, está en permanente revisión y enriquecimiento en base a la experiencia que se ha visto en cada uno de los lugares que ya van un poco más avanzados y que nos han permitido entonces ir viendo si esa experiencia es exitosa o no. ¿Qué balance hace hasta ahora del plan paso a paso laboral en la región del Biobío? A ver, el plan paso a paso laboral es un plan que es bien interesante y que hay que entenderlo en una lógica que es distinta a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Lo primero es que es una hoja de ruta y que no es una sucesión de hechos cronológicos que paso uno después del otro y que entonces superé el primero y ya no tengo que volver a mirarlo. Al ser una hoja de ruta nos obliga a estarlo permanentemente mirando hacia atrás e ir evaluando las medidas. Lo segundo es que también tiene otra cosa que es bastante distinto a lo que nosotros normalmente hacemos en materia laboral. En materia laboral normalmente es el empleador quien toma las decisiones y las transmite hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que si queremos ganarle al virus, tenemos que hacerlo de tal manera en que sea de manera colaborativa y en el que todos nos sintamos parte de esto. Y esto entonces hace que esta hoja de ruta tenga una forma en la cual se plantea que es muy relevante la socialización que hago con mis trabajadores y la colaboración que ellos hacen para poder ir perfeccionando. Entonces, dicho esto, esta hoja de ruta está en permanente evaluación en cada uno de los lugares de trabajo. Y no hay una sola hoja de ruta para la región, sino que es para cada uno de los lugares de trabajo. Y aquí nosotros nos encontramos con cosas que son bien impresionantes. Y es que nosotros tenemos actividades que no han parado durante toda la pandemia y que sus trabajadores no se han contagiado. Yo les digo, a mí me llama la atención, por ejemplo, los medios de comunicación, que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero ustedes no han parado durante todo el tiempo y ustedes han estado en terreno durante todo el tiempo. Ustedes han estado expuestos al virus durante todo el tiempo, entrevistando a personas que puede tener el contacto, puede que no. Ustedes no tienen cómo saber si yo he sido rigurosa o no he sido rigurosa. Y a mí me ha tocado que muchos periodistas me hayan entrevistado. Bueno, se tomaron las medidas porque ustedes han estado, muchos, sin haber contraído el virus. Y así lo tenemos con los recolectores de basura, lo tenemos con las personas que producen los alimentos. Uno normalmente tenía esto muy visualizado con los funcionarios de la salud, y con la farmacia y con los supermercados, pero chuta, los panaderos que nos han hecho el pan durante todo este periodo, ellos han estado en contacto con mucha gente y han estado produciendo y no tenemos entonces ahí este problema. Entonces, cuando evaluemos el plan paso a paso laboral, tenemos que evaluarlo en cada uno de los lugares de trabajo y ver si ha sido exitoso o no. Y hay cosas que son bien impresionantes. Yo, por ejemplo, hablaba con empresas que tienen la mayor cantidad de sus trabajadores en teletrabajo y se les contagiaban. Y entonces me decían, yo ya he tomado todas las medidas. Sí, pero es que en su vida diaria, él no tomó todas las medidas de prevención. Y el punto está en que nosotros tenemos de repente zonas en las que nos sentimos de sobreseguro. Y ahí es donde bajamos la guardia. Y el plan paso a paso laboral, una de las cosas que nos plantea es que tenemos que generar una cultura de seguridad. Y cuando yo tengo esta cultura de seguridad muy internalizada, para mí me resulta algo lógico echarme alcohol gel cada vez que entro a un lugar, por ejemplo. Bueno, acá en la universidad y en el canal, que depende de la universidad, también estamos con modalidad presencial y teletrabajo, y es cierto, nos hemos cuidado bastante, tomando todas las medidas necesarias. Pero hay un sector acá que es muy importante en la economía, que es el forestal, que no ha parado. Acá tenemos un proyecto MAPA muy grande en la provincia de Arauco, que en principio recibió muchas críticas, porque ha costado mucho tomar esta conciencia sanitaria de autocuidado, pero hay personas que les cuesta entender que como en medio de una pandemia empresas tan grandes tengan que seguir funcionando. Pero ahí está también el factor económico y del empleo.
¿Cómo conjugar esas dos variables? A ver, está el factor económico, está el factor del empleo, está el factor del bienestar de las personas. Una cuarentena muy profunda de mucho tiempo y una cuarentena que mina también psicológicamente a las personas. Nosotros somos seres gregarios, necesitamos vernos y necesitamos tener contacto. Aquí esto es fantástico, la tecnología nos permite estar haciendo esta entrevista ahora a distancia y yo no haber tenido que trasladarme, pero hay momentos en los cuales uno necesita ese contacto y ese contacto no solamente es necesario de forma esporádica o con personas integrantes de la familia. Pero aquí lo más importante que hay que tener presente es que el riesgo que existe y que no hay que negarlo, se puede enfrentar y se puede enfrentar de manera exitosa. Y ese es el gran desafío que tenemos como sociedad. Y eso, yo les digo, nos lo han demostrado ustedes, nos lo han demostrado los basureros, que no tenían las mismas medidas de implementos de protección que tenía la gente en los hospitales, que era lo que a nosotros nos resultaba más lógico, ¿no es cierto? Nos lo han demostrado las personas que atienden en las bombas de benzina, y por lo tanto nosotros, con mayor razón, nos debemos redoblar el esfuerzo para no exponernos al virus. Ministra, ¿usted cree que, bueno, ya lo dijo, las cuarentenas muy extensas traen una serie de efectos, pero el gobierno las sigue tomando cuando hay que tomar una cuarentena? ¿Se acuerda que en un momento estuvo muy álgido el debate de qué está primero, lo sanitario o lo económico? Para usted, ¿qué está primero? A ver, lo que está primero claramente es la persona, ¿no es cierto? El ser humano. Y La nosotros salud. tenemos que primero privilegiar la salud. Y la salud es algo que nosotros no podemos transar. Pero, dicho sea eso, hay formas en las cuales uno sí efectivamente puede proteger la salud sin necesariamente paralizar. Y ahí yo vuelvo a insistir en estos ejemplos, porque muchos de nosotros no hemos parado y hemos estado trabajando en terreno y no nos hemos enfermado. Y no nos hemos enfermado no porque seamos superhéroes, ¿no es cierto? Sino porque tomamos todas las medidas de prevención para evitar que eso ocurriera. Va a ser una ayuda importante cierto tipo de transporte público gratuito para el domingo, que va a ayudar a muchas familias con ingresos alicaídos. Se pidió mucho eso, ¿eh? En un momento se pensó que no había tiempo por algunas palabras que entregó la ministra Hood, pero finalmente transportes como el biotren acá van a poder darle esa facilidad a las personas, ministra. Bueno, el presidente de la República lo ha señalado, hoy día tuvimos también una pauta con la primera dama. Es muy importante en el momento histórico que estamos viviendo como país que todos seamos parte de esta elección. Nosotros tenemos que dar todo nuestra opinión, nosotros tenemos que construir un país, tenemos que darle legitimidad a un proceso y en ese sentido no da lo mismo si se va o no se va a votar. Sí, pero y el tema del transporte público gratuito, se lo pregunto a usted porque muchos trabajadores van a utilizar ese transporte gratuito. ¿Se comunicó quizás el anuncio muy tarde, ministra, o esto tiene ciertas complejidades? No es cosa de llegar y decir ya transporte público para todos porque hay un tema de recursos también de por medio. O sea, por cierto, hay un tema de recursos y usted sabe que durante este año hemos estado hemos puesto una enorme cantidad de recursos para tratar de resolver la enorme cantidad de necesidades que se han evidenciado durante un año en el cual los ingresos de las familias se han visto fuertemente afectados. Y esto acá también se ha visto fuertemente afectados los ingresos de la nación. Pero aquí lo más importante es que se tienen que dar todas las facilidades para que se vaya a votar, para que las personas lo hagan tranquilas, para que las personas lo hagan seguras, que se tomen todas las medidas de higiene. Aquí el gobierno ha adoptado todas las medidas y ha disponibilizado todos los recursos para poder realmente que esto acá se haga como corresponde. Y es un llamado a toda la ciudadanía para que ese día vayamos todos a votar tranquilos, vayamos todos a votar seguros y se desarrolle el proceso de la misma forma que siempre se han hecho los procesos eleccionarios en nuestro país, procesos en los cuales son sin violencia, sin temor y en la cual todos tenemos derecho a manifestar nuestra postura por distinta que sea y que es válida y es lo que significa y cómo se construye realmente una democracia. Ministra, hemos escuchado la opinión de diversas autoridades de gobierno, parlamentarios.
donde no se ve de buena manera un posible segundo retiro del 10% de las pensiones. ¿Qué reflexión tiene usted respecto a eso? Porque es un proyecto de ley que está ahí, en pleno trámite, y que poco a poco genera apoyo, pero también rechazo en algunas personas. A ver, yo la verdad que no puedo mentir. Aquí yo estuve absolutamente en contra del primer retiro y estoy también en contra del segundo retiro y estoy en contra por una razón muy clara. Sin desconocer la necesidad de muchas personas en nuestro país que han visto disminuidos sus ingresos, eh, sin desconocer esa realidad, porque es una realidad que es evidente y que existió, la situación que tenemos hoy día no tiene nada que ver con la situación que tuvimos en el mes de julio, ¿no es cierto? Eso es lo primero que yo creo que es bien importante tener presente. Hoy en día existen una serie de mecanismos que el gobierno ha puesto a disposición, como es el ingreso familiar de emergencia que se extendió y se perfeccionó, como son los préstamos para la clase media y los bonos para la clase media, como son estos subsidios que ya dimos a conocer, que son subsidios muy concretos y muy reales que nos van a permitir tener una mayor reactivación del trabajo en nuestro país. Pero al mismo tiempo, nosotros llevamos años trabajando en mejorar las pensiones. Y es absolutamente imposible retirar recursos y mejorar las pensiones, porque la plata es la misma. No hay posibilidad de que yo use una misma plata para dos cosas al mismo tiempo. O la uso para una o la uso para otra. Y entonces, bajo este concepto y teniendo presente que la realidad de los pensionados, tanto actuales como futuras, es muy dramática, es que creo que los recursos para pensiones se deben usar exclusivamente para pensiones y tenemos que aumentar esos recursos para pensiones. Pero por otra línea, tenemos que garantizar los ingresos a las familias que se han visto afectadas. Entonces, bajo esa lógica, yo no puedo nuevamente aprobar o apoyar un proyecto que lo que busca es perjudicar las pensiones. Ministra, por último, usted me detallaba algunas de las ayudas, programas que ha incentivado el gobierno en materia laboral, económica, social. Hay otros más, por supuesto. Sin embargo, hay quienes siguen protestando en las calles. Esta semana se conmemoró el primer año del estallido social, desde el domingo, donde evidentemente dentro de las demandas de la gente está el de tener mejoras laborales, ya no solamente económicas, sino que en las condiciones, ya ir avanzando en eso. A un año de ese fenómeno histórico para Chile y con un plebiscito a la vuelta de la esquina, ¿qué análisis hace usted de el logro de mejoras laborales? ¿Se han justamente alcanzado avances importantes en esa materia o esto hay que irlo trabajando día a día porque la solución no es de un día para otro? A ver, la respuesta es súper compleja porque hiciste varias preguntas en una. Obviamente que la solución no es de un día para otro. Eso es lo primero y que este acá es un tema que lo vamos a tener que seguir perfeccionando todo el tiempo. Lo segundo es que hubo importantísimos avances. No hay que olvidar que el pilar solidario aumentó en un 50% en el mes de enero y por lo tanto todos nuestros pensionados del pilar solidario tienen hoy en día pensiones que son sustantivamente superiores a las que tenían antes del estallido. Pero tampoco hay que olvidar que partió la pandemia en el mes de marzo y nosotros veníamos con toda una línea de trabajo que de alguna manera quedó un poquitito desplazada por lo que era la urgencia de la pandemia. Entonces, en este periodo hemos aprobado una cantidad de leyes en materia laboral importantísimas, pero que no eran a lo mejor las que nos habríamos imaginado en el mes de octubre. Se aprobó la ley del trabajo a distancia y teletrabajo, se aprobó la ley de protección al empleo, que en verdad son 3 leyes, que permitió que todos los trabajadores que fueran suspendidos, en vez de perder su fuente laboral, pudieran suspender y mantener ingresos durante todo este periodo. Se aprobó la ley de crianza protegida, se aprobó la ley que permitió que las trabajadoras de casa particular ingresaran al seguro de cesantía y por lo tanto una agenda legislativa distinta a la que nos habríamos imaginado si usted me lo hubiese preguntado antes. Se aprobaron las modificaciones y perfeccionamientos para regular el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Se mejoraron normas en materia de inclusión. O sea, hemos tenido una enorme cantidad de aspectos, pero que no van necesariamente en la línea de las demandas del mes de octubre. Y esto quiere decir que tenemos que todavía avanzar. Ahora, yo quiero ser súper claro
que lo que nosotros vimos el 18 de octubre no fueron necesariamente demandas sociales. Nosotros tuvimos una jornada sumamente violenta en la que está bastante alejado de plantear ningún punto de mejora, sino que nosotros lo que vimos fue una situación de violencia y de confrontación entre ellos mismos, de un nivel muy, muy complejo y que yo creo que produce un efecto muy negativo de cara a un plebiscito, que es el que se va a dar este fin de semana, en el que justamente lo que nosotros como ciudadanía debemos de buscar es un proceso que sea pacífico, democrático y con alta legitimidad. O sea, brevemente, cuando se recurre a la violencia para clamar por una demanda laboral, social, de inmediato esa demanda se deslegitima. Y creo que hay que ir más allá. Creo que las demandas sociales no están asociadas a la violencia. Y creo que la violencia que nosotros vimos no estaba asociada a ningún tipo de demanda. Y uno lo veía en la forma en la cual se desarrolló los eventos durante el día domingo. Ministra del Trabajo, María José Saldívar, muchas gracias por conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós.